Durante años me llamaron perdedora. El eco de sus risas me siguió incluso cuando me fui con una maleta vacía. Un día, por rabia o por destino, compré un boleto. Y el número que nadie habría apostado cambió mi vida para siempre. Hoy te cuento cómo pasé de ser la vergüenza de la familia a la mujer que ellos tuvieron que aplaudir de pie. Siempre pensé que el infierno tenía fuego, pero el mío tenía risas. Risas familiares, suaves y cotidianas, disfrazadas de amor. Desde pequeña supe que en casa no había lugar para mis sueños. Mi hermano Javier era el orgullo de mis padres. Buen estudiante, hablador, siempre con algo brillante que decir. Yo era la que intenta. Así me llamaban. Cuando mis notas no eran perfectas, mi padre bufaba. No todos nacen para triunfar. Mamá asentía, como si fuera un hecho de la naturaleza, no una herida. A los 16, cuando les conté que quería estudiar administración, Javier se rió. ¿Para administrar qué? ¿Tus fracasos? Mi madre lo reprendió con un gesto tibio, pero luego me miró. Cariño, sé realista. No todo el mundo está hecho para la universidad. Esa noche lloré en silencio, pero no de tristeza, de rabia. Rabia por sentir que necesitaba demostrar algo a personas que nunca quisieron verme crecer. Trabajé desde los 17 en un supermercado, acomodando productos y sonriendo a desconocidos, mientras mi familia fingía que yo no existía. Las cenas familiares eran ceremonias del desprecio. Javier hablaba de sus logros en la empresa de un amigo de papá. Mamá servía vino caro. Y yo, con mi uniforme barato, llenaba los vasos en silencio. A veces intentaba hablar. Hoy ascendieron a una compañera. Me inspira mucho. Mi padre respondía sin mirarme. Inspírate en conseguir un trabajo de verdad. La herida no era lo que decían, sino el modo en que lo decían. Como si mis palabras fueran ruido. Me acostumbré a eso, a la invisibilidad, hasta que un día, en el cumpleaños de mamá, Javier hizo un brindis. Levantó su copa, me miró con esa sonrisa de tiburón que siempre usaba cuando quería humillarme y dijo: brindo por el éxito, que algunos aún no conocen. Todos rieron, incluso mamá. Yo sonreí. Aprendí a hacerlo para no llorar. Pero esa noche, al lavar los platos, algo cambió. El sonido del agua golpeando los vasos me sonó como un reloj. ¿Cuántos años más vas a quedarte aquí esperando que te vean? Al día siguiente, recogí mis pocas cosas. Un par de jeans, una libreta vieja y una foto de cuando todavía creía que mi familia me amaba. No me despedí. Dejé una nota sobre la mesa. No soy una perdedora, solo estoy empezando. Caminé hasta la estación con el corazón en la garganta. Por primera vez, el silencio no dolía. Sonaba a promesa. Me fui una madrugada de domingo, cuando la ciudad bostezaba y los perros aún no tenían prisa. Tenía una mochila, 312, dólares contados en sobres de papel y una lista escrita a lápiz. Cuarto, trabajo, comida, estudiar, no volver a explicar nada. Hice el trayecto hasta una pensión barata donde alquilaban piezas con baño compartido y ventanas pequeñas. La dueña me miró de arriba abajo, evaluando si yo era problema o quietud. Una semana por adelantado, dijo. Pagué. La llave pesó en mi mano como un diploma. La habitación olía a humedad y desinfectante, pero a mí me supo a libertad. Extendí mis 2 camisetas en un cajón. Pegué con cinta el horario del bus en la pared y me prometí algo. Aquí nadie va a definirme por lo que no soy. Lloré 2 noches bajito, no por nostalgia, sino por el cansancio de tantos años tragados. A la tercera, me senté en el borde de la cama y abrí una libreta. Plan de supervivencia. Escribí columnas: ingresos, gastos, deuda, ahorro.
Redondeé números, recorté caprichos imaginarios, dejé un renglón fijo. Curso nocturno de administración. Pagar sí o sí. La rutina me sostuvo como una tabla en mar picado. Turno de mañana en el supermercado, mediodía con sándwich y fruta, tarde en la pensión haciendo ejercicios del curso, noche caminando por el barrio para ordenar la cabeza. Descubrí que nadie te aplaude cuando pagas una cuenta a tiempo, pero ese silencio es distinto. Es paz. Compré una cacerola de segunda mano. Aprendí a hacer comida para 3 días y a congelarla en tupers con etiquetas. En mi bolsillo, un billete para emergencias que nunca toqué. Era mi amuleto. Mi familia tardó 36 horas en escribir. Javier fue el primero. ¿Cuánto te dura la independencia, perdedora? Dejé el mensaje sin leer. Mamá envió un corazón y un avisa cuando vuelvas. No respondí. Entendí que el respeto a veces empieza por no entrar a la conversación equivocada. Bloqueé las notificaciones y me dediqué a sumar pequeñas victorias. Presentarme puntual, ofrecerme para tareas que nadie quería, aprender a cerrar la caja sin errores. En el curso nocturno, la profesora Marta me corrigió un trabajo con tinta verde y puso al final: «Tienes criterio». Guardé esa hoja en el bolsillo de la mochila, como quien guarda un salvavidas. Los domingos, cuando el cansancio se volvía un animal inmóvil y el cuarto parecía encoger, hacía algo que no tenía sentido económico, pero me mantenía viva. Compraba un único boleto de lotería. No por fe ciega ni por estadística, sino por obstinación. Era mi forma de decirme: todavía sueño. Elegía números al azar, a veces fechas sin importancia, a veces los de una matrícula que pasaba. Doblaba el boleto en 4 y lo escondía en un libro. No contaba a nadie. Era mi ritual clandestino de esperanza. Conseguí horas extra y un segundo trabajo los sábados ayudando en un depósito. Mis manos terminaron llenas de pequeñas cortadas y mi espalda de una fatiga honesta. A fin de mes, pude enviar el primer pago del curso anual. Cenaba arroz con verduras y, de postre, un orgullo que no se parece a la soberbia. El de saber que cada paso era mío. Empecé a leer blogs y libros sobre finanzas personales, fondo de seguridad, interés compuesto, presupuesto base cero. Abrí una cuenta simple en el banco y programé transferencias automáticas. 10% a ahorro, 5% a un sobre de sueños, 2% a regalos para mí, un lápiz bonito, un cuaderno nuevo, una planta que apenas sobrevivía al alféizar. No era el dinero lo que cambiaba, era la relación con él. Dejaba de ser un tirano impredecible para volverse un aliado disciplinado. El cuerpo tardó en entender que el peligro había pasado. Si alguien alzaba la voz en el supermercado, mis hombros se encogían. Si un cliente se acercaba demasiado, daba un paso atrás. Empecé terapia comunitaria una vez al mes. La psicóloga me dijo que el respeto propio se entrena como un músculo. Me dejó un ejercicio simple. Cada vez que tu cabeza repita «no puedes», contesta en voz baja «estoy aprendiendo». Lo hice en la fila del bus, en la góndola de lácteos, en el pasillo de mi pensión. No diré que no hubo recaídas. Hubo noches de miedo pequeño y tozudo. Hubo días en que extrañé la comodidad del rol que conocía, incluso si dolía. El desprecio, cuando se vuelve paisaje, tiene su inercia. Pero yo ya había cambiado el mapa. Una tarde, después de una evaluación en el curso, la profesora dijo en voz alta: «Quien quiera, puede aplicar a una beca parcial para el próximo módulo. Necesitamos gente con hambre de aprender». Sentí que hablaba para mí. Envié la solicitud con un texto que no adorné. Conté lo que hacía, lo que quería y lo que estaba dispuesta a sostener. Me la dieron. Lloré en el baño de la pensión con la puerta cerrada y las manos en la cara. No llamé a nadie para contarle. Aprendí a celebrar en mí. Esa misma semana decidí un gesto simbólico. Me compré un reloj barato. No para presumir,
sino para recordar que el tiempo por fin era mío. Cada vez que la inseguridad apretaba, miraba la muñeca y decía en silencio: estoy a cargo. El viernes de quincena pasé por el kiosco. Tenía el dinero contado para la cena y para el uso del lavadero de la pensión. El vendedor me ofreció el boleto de siempre. Dudé un segundo. Después, sin dramatismo, dije: 1. Marqué números que no significaban nada y al mismo tiempo lo significaban todo. 03, 11, 19, 27, 44, 56. Guardé el papel con cuidado, como se guarda una carta que no sabes si algún día abrirás. Caminé de regreso oyendo la ciudad. Motos, voces, un bebé llorando, una pareja riendo. Por primera vez, sentí que pertenecía a ese ruido. No era la perdedora de nadie. Era la dueña de mis pasos. Al llegar a la habitación, pegué en la pared otra hoja de mi libreta. No necesito que crean en mí para avanzar. Preparé arroz, lavé mi plato, acomodé las cuentas del mes y apagué la luz temprano. Dormí sin sobresaltos. No sabía, nadie lo sabe, que la vida estaba a punto de girar con la fuerza de un huracán silencioso. Solo sabía esto: había elegido mi lado. Y a veces, el destino elige a los que se eligen primero. No recuerdo haber esperado el Kuntesen sorteo. Aquella noche de viernes trabajé hasta tarde revisando inventario. Llegué a la pensión, me duché y caí rendida. El boleto estaba en el libro de siempre, entre las páginas de un manual de contabilidad. A la mañana siguiente, mi celular vibraba sin parar. Pensé que era una cadena o alguna oferta del supermercado. Un mensaje de mi compañera Ana cambió el aire del cuarto. ¿Lo viste? Salieron tus números. Encendí la televisión y el mundo se volvió un eco distante. Los números aparecían 1 a 1, 03, 11, 19, 27, 44, 56. Sentí una presión en el pecho, un vértigo que me quitó el aire. El locutor decía: el premio mayor de esta semana asciende a $800 millones. Me quedé inmóvil, mirando el boleto entre mis dedos, temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Lloré sin sonido, con la sensación de estar dentro de un sueño demasiado grande para caber en mi cuerpo. Fui al trabajo igual, con la mente ausente. Repetía mentalmente los números, temerosa de que se borraran. En la pausa del mediodía pedí permiso para salir. Caminé hasta el banco designado por la lotería. Me hicieron pasar a una sala privada, revisaron el boleto 3 veces y luego me pidieron firmar documentos. La mujer que me atendió sonreía profesionalmente. Señorita, le recomiendo asesoría legal antes de cualquier movimiento. No hable con nadie hasta cobrar oficialmente. Asentí sin entender del todo. Salí con un sobre cerrado y la certeza de que la vida acababa de girar sobre su propio eje. Esa tarde llamé a un abogado que había conocido en el curso. Era joven, discreto, el único que me trató como persona y no como cifra. En 3 días organizó todo: identidad reservada, cuentas a nombre de una sociedad, asesor financiero independiente. Firmé papeles, abrí carpetas nuevas, cerré todas mis redes sociales. La prensa buscaba a la ganadora anónima y yo me convertía en una sombra voluntaria. Compré una línea nueva de teléfono y alquilé un pequeño apartamento en otra zona de la ciudad, con paredes blancas y ventanas amplias. Cuando abrí la cortina la primera mañana, el sol me pareció distinto, no porque fuera más brillante, sino porque era mío. Los primeros gastos fueron modestos: un portátil nuevo, ropa decente, libros. Me sorprendió descubrir que después de la euforia venía el miedo. No miedo a perder el dinero, sino a perderme a mí. ¿Qué hace una persona que nunca tuvo poder cuando, de pronto, puede comprar cualquier cosa? Llamé a la psicóloga del programa social y pedí seguir las sesiones de manera privada. Ella aceptó. La riqueza sin estructura emocional puede ser otra forma de abuso, me dijo. Tenía razón. Durante meses me dediqué a aprender.
Invertí en cursos de economía, finanzas, planificación patrimonial. Leí todo lo que caía en mis manos sobre fundaciones, responsabilidad social, administración de activos. Mi día se llenó de cifras, pero mi mente de propósito. Comprendí que el dinero es como el fuego, ilumina o destruye según quien lo sostenga. Con parte del premio creé un fondo a mi nombre, anónimo, destinado a becas para mujeres sin recursos. También doné a un refugio de víctimas de violencia doméstica. Lo hice sin comunicados, sin fotos, sin likes. El verdadero lujo era el silencio. Un día, en la tienda donde solía comprar café, me encontré con una ex compañera del supermercado. Me miró sorprendida. «Te ves diferente». Sonreí. Dormí 8 horas seguidas. Reímos. Nadie imaginaba que la mujer frente a ella podía comprar el edificio entero si quisiera. El dinero empezó a multiplicarse bajo buena gestión. Compré un pequeño local en el barrio. Lo alquilé. Abrí una cuenta en el extranjero. Diversifiqué. Cada decisión era un ladrillo de independencia. La prensa seguía especulando sobre la identidad del ganador, pero mi nombre jamás apareció. Me acostumbré a vivir con perfil bajo, a disfrutar de placeres simples, un café caro sin culpa, un libro nuevo, la sensación de seguridad al cerrar la puerta de mi casa. El destino me había dado una suma obscena, sí, pero también me había dado la oportunidad de sanar mi relación con el valor. Por primera vez, entendí que no era la fortuna lo que me hacía poderosa, sino la libertad de elegir. Y lo más hermoso de la libertad es cuando no necesitas usarla para huir, sino para quedarte donde por fin quieres estar. Esa noche, al mirar el boleto ya enmarcado dentro de un cuadro, pensé en la ironía. Ellos me llamaron perdedora. Pero para ganar, primero hay que perder el miedo. No me transformé de un día para otro. No hubo música épica ni luces doradas. Hubo silencio, rutina y decisiones pequeñas que se volvieron gigantes. La primera fue no huir de mi nueva vida. Quedarse, aprender, estructurar. Al principio, dormía con la cuenta bancaria abierta en el móvil, revisando los números como si fueran a evaporarse. El dinero era una criatura salvaje, y yo, su domadora temblorosa. Decidí domesticarlo con conocimiento. Me inscribí en cursos de inversiones, administración de patrimonio, liderazgo, empresarial. No quería ser la ganadora de la lotería. Quería ser la mujer que supo qué hacer con ella. La terapeuta me ayudó a construir una nueva relación con el poder. Antes vivías para demostrar. Ahora, ¿para qué quieres vivir?, me preguntó. No supe responder. Esa pregunta me acompañó meses. Entre lecturas y reuniones con asesores, empecé a entender que la riqueza sin propósito se vuelve ruido, y el ruido es otra forma de soledad. Me mudé a un departamento más grande, con una cocina luminosa y una mesa donde pudiera trabajar y soñar al mismo tiempo. Compré un espejo enorme y cada mañana me obligaba a mirarme a los ojos. Me costó reconocerme. La postura era la misma, pero la mirada había cambiado. Ya no buscaba aprobación, buscaba dirección. Invertí en mí antes que en cosas. Aprendí idiomas, contraté un coach financiero, viajé a una conferencia en Santiago sobre emprendimiento social. Allí escuché a una mujer decir: cuando salimos del lugar donde nos dijeron que no valíamos nada, tenemos 2 caminos: repetir el abuso desde arriba o romper el ciclo. Esa frase me persiguió. En el vuelo de regreso, escribí en mi libreta: romper el ciclo. Con parte de mis fondos, compré una pequeña empresa de jabones artesanales que estaba al borde de la quiebra. El negocio tenía historia, pero no gestión. Pasé semanas revisando costos, procesos, salarios. El personal era en su mayoría mujeres mayores de 40, sin estudios formales, pero con manos expertas. Les propuse capacitación, beneficios y participación en las ganancias.
Al principio me miraron con desconfianza. Estaban acostumbradas a patrones que prometían y olvidaban. Con el tiempo, vieron que mis promesas tenían firma y resultados. Renombré la marca con un lema simple: de las manos que sufrieron nace la belleza. No aparecía mi nombre en ninguna etiqueta, pero sí mi esencia. Cada lote vendido era un recordatorio de que la dignidad también puede oler a lavanda y jazmín. Las ventas subieron, lentamente, pero con firmeza. No era solo el producto, era la historia. La gente no compraba jabón, compraba esperanza embotellada. Con el primer año de ganancias, ampliamos el taller y contratamos a 10 mujeres más. En las reuniones, cuando alguien cometía un error y se disculpaba, yo decía: equivocarse no nos hace menos. Rendirse, sí. Y todas asentían, sabiendo que esas palabras no venían de un libro, sino de cicatrices. Poco a poco, me convertí en una mujer de números y emociones. Aprendí a leer balances y corazones al mismo tiempo. El dinero multiplicaba proyectos, pero la verdadera riqueza era mirar al equipo sonreír mientras firmábamos sus primeros contratos formales. No me compré un coche de lujo ni una mansión. Compré una cafetería pequeña para los empleados del taller y un programa de becas para sus hijos. Los domingos organizábamos desayunos solidarios para el barrio. Nadie sabía quién era yo fuera de esas paredes, y me gustaba así. Una tarde, al cerrar la fábrica, me quedé sola, respirando el olor a jabón y papel. Recordé el supermercado, la pensión, las risas de Javier llamándome perdedora. Sonreí, no con soberbia, sino con ternura. Aquella mujer de antes no había muerto. Había aprendido a sobrevivir hasta llegar a este punto. El día en que la empresa cumplió su primer año de ganancias, reuní a todos y brindé. Dicen que la suerte llega una sola vez. Yo creo que llega cada vez que alguien decide no rendirse. Nadie aplaudió de inmediato. Algunas lloraron. En sus rostros vi lo que siempre había buscado: respeto. No hacia mí, sino hacia ellas mismas. En ese instante supe que mi transformación estaba completa. No porque tuviera dinero, sino porque había pasado de ser invisible a hacer visible la dignidad de los demás. Durante años imaginé mi regreso. En mis fantasías más inmaduras, me veía entrando con un vestido caro, lanzando billetes al aire y viendo sus caras caer. Pero cuando el momento llegó, no necesitaba eso. El verdadero poder no grita. Se sienta, sonríe y deja que los otros se escuchen a sí mismos. Mi familia tardó meses en enterarse de mi fortuna. No porque se los dijera, sino porque la ciudad entera hablaba de la misteriosa empresaria que había levantado una marca de la nada. Un apellido, un rumor, un comentario, y los ecos llegaron hasta ellos. Primero, mensajes tímidos. ¿Cómo estás, hija? ¿Hace tanto que no sabemos de ti? Luego, llamadas no respondidas. Después, la invitación inevitable. Ven a almorzar el domingo como antes. Tu hermano quiere contarte algo. Acepté. No por nostalgia, sino por cierre. Me presenté puntual, con ropa sencilla y el cabello recogido. Llevaba un pastel hecho en el taller, un gesto de educación más que de cariño. La casa seguía igual, solo más pequeña a mis ojos. Los retratos, los muebles, el mismo olor a orgullo rancio. Mamá me abrazó con un entusiasmo incómodo. Javier, con sonrisa de vendedor. El almuerzo fue una comedia educada. Preguntas superficiales, halagos falsos. Un intento de borrar 10 años de silencio con 2 horas de hipocresía. Esperé el momento inevitable. Llegó con el postre. Sabemos que te va muy bien, dijo Javier fingiendo modestia. Y bueno, he estado armando un proyecto, una startup tecnológica, muy prometedora. Solo necesito un pequeño empujón para despegar. Sería una inversión familiar, algo entre nosotros. Me incliné ligeramente hacia él. ¿Cuánto es un pequeño empujón? 200,000. Sonreí. ¿Tienes plan de negocios? Su expresión se contrajo. No todavía,
pero tengo la idea. Confía en mí. Ahí lo entendí todo. No querían reconciliarse conmigo, querían capitalizarme. Saqué de mi bolso una carpeta. Dentro, un contrato modelo, profesional, con cláusulas, porcentajes y plazos. Se lo entregué. Si de verdad quieres un socio, aquí están las condiciones. Auditoría externa, cronograma, comité de dirección y responsabilidad solidaria. El silencio cayó como una losa. Mamá apretó los labios. Javier rió nervioso. Me estás hablando como si fuera un extraño. Te hablo como lo que me enseñaron a hacer. Alguien que ya no regala lo que le costó sangre construir. Papá, que había guardado silencio todo el almuerzo, finalmente intervino. Siempre fuiste resentida. Nosotros solo queremos verte bien. Respiré hondo. Estoy bien, papá. Precisamente porque aprendí a no necesitar su aprobación. Dejé un sobre la mesa. Dentro no había dinero, sino becas para 2 de mis primas que querían estudiar y un contrato de seguro médico. Para mis padres por 5 años, todo pagado. Esto es lo que puedo ofrecerles. Ayuda sin teatro. Pero el respeto no se compra y la dignidad no se hereda. Me levanté. Mamá murmuró: sigues siendo la misma orgullosa de siempre. Sonreí. No, mamá. Ahora soy la versión que ustedes no pudieron destruir. Caminé hacia la puerta. Javier me siguió unos pasos. Un día te vas a quedar sola. Me giré. Estuve sola mucho tiempo. Y fue el único periodo en el que realmente crecí. Salí antes del café. En mí no me sentí. La calle. El aire tenía otro sabor. No era venganza lo que sentía, sino liberación. Porque la venganza más elegante no es hacer sufrir a quien te humilló, sino vivir tan en paz que su poder sobre ti desaparece. Esa noche, mientras firmaba contratos en mi oficina, recordé las palabras de mi terapeuta. La libertad empieza el día que no necesitas explicar tu éxito. Cerré el portátil y, por primera vez, dormí con una sonrisa que no venía del orgullo, sino de la serenidad. El dinero, cuando deja de ser urgencia, se convierte en espejo. Te muestra lo que realmente eres, sin hambre que distorsione, ni miedo que disfrace. Al principio creí que la riqueza me haría sentir invencible. No fue así. Me hizo sentir responsable. Administrar una fortuna era sencillo comparado con administrar mi propósito. Ya no trabajaba por sobrevivir, trabajaba por sentido. Y eso cambia todas las reglas. Mis días empezaron a tener otro ritmo. Dejé de correr detrás del reloj. Me levantaba temprano, hacía café en mi silencio, revisaba informes financieros con calma, y antes de abrir los correos, escribía en un cuaderno 3 cosas por las que estaba agradecida. Aprendí a celebrar la estabilidad, algo que de niña creí imposible. Con el tiempo, entendí que mi empresa ya no era una fábrica de jabones, era una escuela de autoestima. Las mujeres que trabajaban allí no solo hacían productos, reconstruían su confianza. Algunas venían de historias tan duras como la mía. Una me dijo una vez: gracias, porque aquí aprendí a mirarme al espejo sin bajar los ojos. Esa frase valía más que cualquier ganancia. Incorporé servicios de psicología y apoyo legal gratuitos para las empleadas. Creé un fondo de microcréditos para que las que quisieran emprender tuvieran un punto de partida. También abrimos un centro comunitario con guardería, talleres y biblioteca. Todo eso nació de una idea sencilla. La dignidad se multiplica cuando se comparte. Los medios querían entrevistarme. Rechacé casi todos los pedidos. No buscaba fama, buscaba impacto, pero accedí a uno, de una revista de economía social. La periodista me preguntó cuál había sido el mejor momento desde que gané la lotería. Pensé que esperaría una respuesta grandiosa. Le dije la verdad. El día que pagué el primer salario justo. La vida se volvió más tranquila, pero no menos intensa. Descubrí que la serenidad también cansa, de tanto sostenerla. Por eso, empecé terapia otra vez.
Le conté a mi psicóloga que, a veces, aún soñaba con el supermercado, con el sonido de las cajas y las voces llamándome perdedora. Ella me dijo algo que no olvidé. El éxito no borra las heridas, solo te da mejores herramientas para limpiarlas. Viajé por primera vez sin culpa. Fui a Lisboa, París, Buenos Aires. Caminé por mercados, hablé con mujeres emprendedoras, tomé notas sobre modelos de negocios sostenibles. En cada ciudad buscaba la misma esencia, gente que trabajara con propósito. Me di cuenta de que la riqueza verdadera no tiene idioma ni moneda. Es poder dormir con la conciencia en paz. En una de esas charlas internacionales conocí a Alma, una empresaria mexicana que también había salido de la pobreza. Me dijo: la diferencia entre el lujo y la abundancia es que el lujo te separa, la abundancia te conecta. Esa frase se me quedó grabada. Volví a casa decidida a vivir conectada, no encerrada. Dejé de comprar cosas innecesarias. Vendí el coche caro que había comprado por impulso y compré una camioneta para distribuir los productos del taller. Mi placar se redujo a lo básico. Descubrí que la elegancia no está en lo que brilla, sino en lo que no necesita demostrar. A veces pensaba en Javier. Su proyecto nunca despegó, pero escuché que había empezado a trabajar en una consultora. No sentía rencor. En el fondo, entendía que todos somos hijos de nuestras carencias. Yo tuve que romper el ciclo. Él aún vivía dentro de él. La prensa, el éxito, los premios, todo eso era ruido de fondo. Lo que realmente importaba eran las historias de las mujeres que habían encontrado voz dentro de mi empresa. Una me dijo: gracias por pagarme un sueldo justo, pero más por enseñarme a no pedir perdón por existir. Lloramos juntas. Ese día entendí que la verdadera riqueza no estaba en mi cuenta, sino en mi capacidad de generar respeto, oportunidades y libertad para otras. Así, sin buscarlo, descubrí el secreto más simple de todos. El dinero multiplica lo que eres. Y yo, por fin, me había convertido en alguien que valía la pena multiplicar. Dicen que la libertad llega cuando ya no tienes miedo a perder. Yo la encontré el día que entendí que nada de lo que tengo me pertenece del todo. Ni el dinero, ni la empresa, ni la historia. Todo es transitorio, excepto lo que haces con el tiempo que te dieron. Han pasado años desde aquella noche en que los números cambiaron mi destino. A veces miro el boleto enmarcado sobre mi escritorio, no como un trofeo, sino como una brújula. Me recuerda que la suerte puede abrirte la puerta, pero eres tú quien decide si entra la luz o la sombra. Hoy mi vida es tranquila. Sigo trabajando, pero con ritmo humano. Mi empresa creció más de lo que imaginé. Ya no fabrico solo jabones, fabrico oportunidades. Creamos una red de cooperativas dirigidas por mujeres, y cada mes visito una de ellas. Me reciben con abrazos, no con reverencias. Es el tipo de respeto que se gana sin imponerse. He aprendido que el dinero multiplica lo que eres. Si tienes vacíos, los llena de ruido. Si tienes propósito, los llena de sentido. Por eso, antes de gastar, me pregunto: ¿esto alimenta mi ego o mi alma? Esa simple pregunta me mantiene en equilibrio. Sigo en terapia. No porque esté rota, sino porque el autoconocimiento no se acaba. Mi psicóloga dice que sigo buscando algo. Creo que es verdad. Busco la paz con la niña que fui, la que lloraba en silencio cuando la llamaban perdedora. A veces sueño con ella. En el sueño, entra en mi oficina, se sienta frente a mí y me mira sin miedo. Le ofrezco un té. ¿Ves? Le digo: todo esto también es tuyo. Ella sonríe. Es el perdón más valioso que he recibido. Hace poco adopté una perra callejera, Luna. Me sigue a todas partes. Me obliga a salir a caminar, a respirar. Me recuerda que la vida no necesita ser grandiosa para ser hermosa. Algunas mañanas la llevo al mar. Camino por la orilla y dejo que el agua me moje los pies.
Cierro los ojos y escucho. Ya no hay ecos de burla ni risas ajenas. Solo el sonido de las olas, constante y libre. A veces recibo cartas de mujeres que conocieron mi historia. Me cuentan que dejaron relaciones tóxicas, que empezaron negocios, que volvieron a estudiar. Guardo cada carta en una caja de madera. Cuando tengo un mal día, las leo. Son mi recordatorio de que la riqueza más grande que tengo es la inspiración que puedo sembrar. Javier me escribió hace poco. No pedía dinero, solo me decía que había empezado de nuevo. Me alegró saberlo. La rabia ya no vive en mí. La sustituí por una gratitud madura. Porque incluso las heridas que no pedimos son las que nos enseñan a caminar derecho. He viajado, he amado, he perdido, he vuelto a amar. Pero nada se compara con la sensación de sentarme en silencio, mirar lo que construí y saber que no le debo mi vida a nadie. Esa es la verdadera fortuna. La autonomía. Cuando me preguntan qué haría si pudiera volver atrás, siempre contesto lo mismo. Volvería a irme aquella noche, aunque no supiera a dónde. Porque esa fue mi primera victoria, el acto fundacional de mi libertad. Hoy, cuando alguien me llama exitosa, sonrío, pero por dentro pienso que no me definen los ceros en mi cuenta, sino los ceros que borré en mi autoestima. Y si algún día pierdo todo, no me asustará, porque mi mayor inversión no está en bancos ni en propiedades, sino en la mujer que fui capaz de convertirme. La libertad, descubrí, no es no tener cadenas, es saber que podrías tenerlas y elegir no usarlas. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. A veces, la vida nos hiere para empujarnos a florecer. Si te sentiste identificado, déjame un comentario con la frase «Yo también me elegí», para saber que estás del otro lado, creciendo conmigo. No olvides dejar tu like si esta historia tocó tu corazón y suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan que siempre es posible volver a empezar. Hay un video aquí al lado que continúa esta línea. Dale clic y quédate conmigo un ratito más.